doctora Cristina Balinotti, que es psicóloga, conferencista. Y hoy el tema que ella lo escogió y dijo, Luis, yo creo que este es un tema importante para hablar en estos momentos. Y estuvimos hablando un ratico y sin lugar a dudas es extremadamente importante, que es la psicología de la reconciliación, si es que podemos reconciliarnos, y de la concordia, es decir, utilizar todos estos mecanismos para poder aliviar un poco el dolor, porque se sufre. Así que este va a ser un tema para escucharla detenidamente y aplicar todo lo que aprendamos hoy. Así que muy buenos días, doctora. Buenos días, Luis, buenos días, doctores. La reconciliación, doctora. Bueno, a mí me gusta empezar siempre con las etimologías. Okay. Y vemos en la primera gráfica que la etimología de reconciliación viene de dos vocablos latinos, reconciliare y concilium. Concilium significa asamblea, reunión, unión. Es decir, que la reconciliación es hacer volver a alguien a la asamblea, a la unión, al acuerdo con otros, para lograr la concordia. La concordia es una palabra que poco se usa, pero viene de cordial, de corazón, es decir, que significa la concordia, corazones unidos. Esto es aplicable a la familia y es aplicable a la sociedad en estos momentos tan tumultuosos, donde existen, como tú señalabas, Luis, grandes divisiones a nivel familiar, en donde la política ya se extiende inclusive a los consultorios de los psicólogos por trastornos específicos de este tema, ¿verdad? En donde se llevan las diferencias a la familia. ¿Sí? De modo que tenemos que tener cuidado porque, fíjate una frase de Ariel Durant, en la segunda gráfica lo vamos a ver, está en inglés, pero significa ninguna gran civilización puede ser conquistada desde adentro si primero no ha sido destruida desde afuera, si primero no ha sido destruida desde adentro. Vale decir que tenemos que tener cuidado en no generar exceso de divisiones en la familia, porque es la célula, son las pequeñas piezas que van armando finalmente una sociedad. Entonces, ¿cuáles son las etapas en el camino de la reconciliación? Y vamos a la tercera gráfica. La reconciliación tiene tres etapas. Primero es el reconocimiento, reconocer la ofensa por ambas partes, reconocer que nos equivocamos, que nos tratamos mal, que nos gritamos. Y segundo, reconocer la oportunidad de crecimiento y de aprendizaje que ofrece este momento histórico. En plena divisiones políticas, en plena pandemia, es un momento para extraerle lo positivo, ¿verdad? En aras de ese crecimiento y de un aprendizaje profundo. El segundo es pedir perdón por lo que dijimos o hicimos, ambas partes, de nuevo. El que pide perdón es el mayor beneficiario de esta actitud, de este perdón. Porque cuando uno perdona, abre las puertas del corazón y se libera todo esto de lo cual uno era prisionero, el resentimiento, el odio. Entonces pido perdón y al mismo tiempo el otro hace lo mismo. El tercer paso es la enmienda, vale decir, ese periodo de acuerdos que debe comenzar para no volver a repetir esta desunión. Y la promesa de trabajar en equipo, porque la familia, la sociedad, debemos constituir un equipo, estar de acuerdo dentro de las diferencias, debatir las diferencias, pero no pelearnos por ellas, no llegar a los casos de agresión como uno de los que tú señalabas al comienzo del programa. Fíjate, esto puede ser un momento, como te decía antes, de gran aprendizaje. Y les voy a hacer una relación entre la época de la República Romana y esta pandemia. Fíjate que los romanos tenían, en la época de la República, tenían días que eran de buenos augurios.
Esos días se festejaban a veces en marzo, en octubre, en julio. En marzo era el que pasó a la historia como el más importante, no solo porque era el comienzo del año para ellos, y entonces había buenos presagios, es decir, todas las cosas buenas podían suceder en esos idus, y vamos a la próxima gráfica, y ahí vemos lo que se llaman los idus de marzo, aunque había idus en otros momentos. Idus de marzo, los idus era la noche oscura, pero iluminada, pero brillante por la luna llena, es decir, que significaba este periodo de buen presagio, ¿verdad? Hasta que en el 15 de marzo del 44 a.C. matan a Julio César, ¿verdad? Y entonces lo matan, y allí también, por eso pasa la historia como los idus de marzo, allí se transformó en un día, en un periodo de malos augurios. Entonces, fíjate la relación. La Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo del 2020 un inicio oficial de la pandemia. Nosotros también tenemos estos idus de marzo que nos hablan de malos augurios, de un mal presagio. Pero ¿qué podemos hacer nosotros para transformar justamente estos malos augurios con un buen presagio? Toda desgracia, todo problema social e individual tiene siempre un aspecto positivo, y esto es lo que tenemos que extraer. De modo que nosotros somos los responsables de hacer de esto algo mejor o algo peor. Lo mejor lo vamos a hacer a través del logro de la reconciliación, que significa que, obviamente, como te decía, hacer volver a esa unión. Pero el que se reconcilia estuvo antes ya unido y luego decidió separarse. Hay que reunirnos nuevamente en esta asamblea de unión familiar y social. En la próxima gráfica vamos cómo enseñar la reconciliación a nuestros hijos, y todo va a depender de del tipo de organización familiar que tengamos. En la primera imagen vemos la organización funcional. ¿Qué es funcional? Una familia funcional es la que probablemente no ingresen de una manera muy agresiva estas divisiones, esta dicotomía, estas peleas por política o por lo que fuere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos tienen acuerdos previos, saben debatir, saben respetar la opinión del otro, y ninguno se cree que es superior a los demás. Entonces, allí es muy fácil. Si llegaron las discusiones familiares, se puede de nuevo volver a la normalidad, a esa reconciliación. El problema es cuando estamos en una familia disfuncional, una familia en donde hay mucho caos, no hay límites, hay muchos gritos, hay peleas siempre por cualquier cosa. Y hay personas que creen que realmente pueden manejar a toda la familia. Por ejemplo, el ejemplo de las familias narcisistas, en donde los hijos no tienen nunca, por más grandes que sean, una opinión válida para debatir con los padres. Y luego tenemos la familia patológica o tóxica, allí más difícil aún, porque algunos de sus miembros o un miembro está, como vemos en la imagen, adentro de una cárcel, de la cárcel de un trastorno o de una jaula, la jaula de un trastorno mental, de una enfermedad mental, favorecida por la familia, quizá no atendida a tiempo. Y entonces allí toda esta tensión que se vive por la toxicidad familiar lleva a que sucedan cosas terribles, como estamos viendo, tomar un arma, matar a alguien, matar a un miembro de la familia, a un amigo. Es decir, estamos aquí en el dominio de la psiquiatría y de la psicología, en la familia disfuncional y en la patológica, porque primero tenemos que encontrar el equilibrio y luego hablar de reconciliación. Primero tenemos que lograr que la familia concilie, es decir, que se una, porque son familias desunidas, por eso no puede haber reconciliación. Las familias disfuncionales, por ejemplo, son muy sobreprotectoras y los hijos no tienen ni voz ni voto en la casa porque son un clan, todos tienen que hacer lo mismo.
o la familia dispersa, en donde los hijos no importan, cada uno hace lo que quiere. Ahí nunca hubo unión, por eso no podemos hablar de reconciliación. Ya. En la próxima gráfica vemos las palabras de la reconciliación, y esta es la última gráfica. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Estas palabras tienen una antigüedad de 5.000 años y fueron desarrolladas en la Polinesia y aún siguen en algunos lugares siendo palabras mágicas para la reconciliación, para poder de alguna manera encontrar este equilibrio que estamos perdiendo, que muchas familias han perdido y que la sociedad está todavía sin resolver, porque las sociedades y las familias, Luis, doctores, son como un organismo que necesita encontrar la homeostasis, o sea, el equilibrio. Usemos más estas palabras. Ya, que la doctora pueda ayudar. Y el punto, por eso yo me baso familia, sociedad. No trato de individualizar las cosas, sino de poner familia, sociedad y el estilo de vida. Todas las sociedades son diferentes y tienen estilos de vida diferentes. Ahí es donde yo me baso, que no es tan fácil. Hay que hacer el esfuerzo. Doctora, ayúdenos con esta misma confusión que le hemos tirado para allá a usted. Dos palabras rescaté, o dos conceptos. Uno de tu parte, Luis, cuando hablaste de, bueno, una familia reconciliada en estos momentos es una familia ideal. No existe. Y es verdad, la minoría, digamos, de las familias son aquellas que son funcionales. Estamos viviendo una época de disfuncionalidad a todo nivel. Exacto. Sin embargo, los ideales son como faros en el camino, son rutas que lo llevan a uno hacia un objetivo, en este caso un objetivo noble, un objetivo de unión. Y entonces en ese camino, probablemente si trabajamos lo suficiente, y alguien tiene que decirlo y empezar a hacer rodar este concepto, podemos alcanzarlo. Pero si no lo alcanzamos, nos hemos hecho mejores en el camino, por esa búsqueda de conciliación y no de disgregación. Y lo otro es el concepto del doctor Ramos sobre los 3 trabajos. Es decir, esto quiere decir la gran necesidad económica ya no es la necesidad, sino el deseo. Es decir, acá en todos los países muy desarrollados está la necesidad, las cosas básicas que debemos tener todos, pero después está el deseo, que también es un concepto psicoanalítico. Cuando yo deseo cosas que no necesito. Y entonces entramos en una carrera en la que realmente vamos perdiendo esa unión, porque hay algo fundamental que hoy en día se quiere negar. El tiempo con la familia es muy importante. Es decir, antes, como mencionabas, Luis, teníamos tiempo porque la locomoción evidentemente era muy lenta, porque no nos podíamos viajar ni teníamos lo que tenemos hoy en cuanto a redes sociales. De modo que hay que rescatar el tema de la familia. Y es verdad, como dice el doctor Ramos, que los hijos se tienen que ir, los hijos hacen su vida, ¿no es cierto? Los hijos se independizan, pero eso no quiere significar que uno no esté todos los días relacionado con ellos. Yo tengo mi hijo mayor en Argentina, suele venir aquí, y yo me comunico con él todos los días. Es decir, es un hombre grande ya, sin embargo, hablamos siempre de las cosas y estamos en contacto. Eso es muy importante. Y con respecto al doctor Octavio, cuando 2 personas se pelean y no se reconcilian, vamos a generar siempre un perdedor y un ganador. Pero cuando 2 personas deciden conciliarse, los 2 ganan. Doctora, ahí la dejo. Estoy sentado en mi tienda de campaña compartiendo mi experiencia, a ver si puedo aportar algo para tranquilizar un poco a las personas que tienen el IT incontrolable. Bueno, el consejo fundamental es cuando uno se encuentra con alguien que es apasionado y que no es un entusiasta, porque pasión viene del latín patos, que da origen a patología. El que está apasionado generalmente va a llegar al fanatismo. Entonces, tenemos que estar entusiasmados por una idea y entonces podemos poder debatirla. Cuando estamos frente a esta persona apasionada, debemos bajar la voz, actuar con asertividad,
con una mirada agradable y una expresión corporal, es muy importante el lenguaje corporal de tranquilidad. No miradas amenazantes, no ponerse colorado, no entrar en una... porque entonces eso es algo que no lo podemos controlar. El consejo más simple es no hablar de política. Debe funcionar el secreto de confesión. Es decir, yo puedo hablar de política con mi familia o con alguien que sé, si mi familia es funcional, o con alguien que sé que se entusiasma por el debate de ideas y no se apasiona y no se fanatiza. De lo contrario, yo conozco a mis amigos, conozco a la gente y sé cómo van a reaccionar. Si me encuentro con un extraño, más aún a mi favor, no discutan, no hablen de política, Exacto. en esta época menos, no hablen de religión. Es decir, eso es algo que debe ser privado, porque vemos que cuando sale a la calle se desata. No, yo no tengo duda que esos son temas muy profundos. Cada cual tiene su punto de vista de cómo analiza la situación, pero tiene que tener mucho tacto, porque a lo mejor usted trata, a lo mejor con la buena fe del mundo, de poderse tratar de enviarle un mensaje para ayudarlo y no se da cuenta que es un mensaje que lo que usted va a recibir es un fuego hacia usted que no lo va a poder controlar. Y entonces mejor es evitarlo, te vas por el lado, y no hay problema. El tema es el siguiente, no hay que prestar ayuda a quien no la pide. A veces vemos a alguien que se está equivocando mucho, pero está en su soberbia y en su orgullo de equivocación. Dejémoslo, que evolucione, que se dé cuenta, él solo, o que si en algún momento, porque ya le han sucedido cosas respecto de esta pasión y de esta forma de pensar que tiene, nos pide ayuda, ahí sí nos acercamos y le damos esa ayuda. A veces nosotros queremos modificar al otro y lo único que podemos hacer es modificarnos a nosotros mismos y eso también con algún esfuerzo. Así que es mucho más difícil cambiar al otro, sobre todo en opiniones en donde pasa mucho la emoción. Recordemos que para vivir en sociedad debemos controlar las emociones básicas. Y entonces evitar esos temas que lo que van a hacer es traer a la superficie nuestras emociones básicas. Porque si todos nos transformamos en salvajes, se destruye la civilización. Recordemos la frase de Durant, cuando, es decir, si nosotros nos destruimos por dentro, vamos a estar a merced de cualquier persona que entre. Y ocurre también no solo en la sociedad, en la familia. Una familia disgregada, una familia que se destruye a través de esas agresiones, pues llega uno de afuera y se lleva a la mujer, o se lleva al marido, o se van, porque ya están destruidos. Entonces, hay una patria que tenemos que cuidar, que es, como decía Baudelaire, la patria es la infancia, es donde uno se crió, es la familia. De modo que esa es la patria primera que tenemos que defender. Mucho cuidado en la reconciliación. Podemos tener reconciliación en alguna cosa, pero en otra hay que tener mucho tacto cómo manejarla para evitar no vernos envueltos en un problema mucho más serio del que comenzamos. Digo yo. La fórmula, sí, está muy bien lo que indicas, pero la fórmula para reconciliarnos es pedir disculpas. Es decir, mira, creo que me fui de línea, creo que dije cosas que no debía decir. Es verdad. Discúlpame. Tú sabes que son frases que aceitan las relaciones sociales. ¿Por qué? Porque tenemos que estar bien para poder mantener una sociedad y una civilización. Freud decía, el futuro de la civilización o de la especie humana va a depender de la manera en que podamos controlar nuestras agresiones. La agresión, que es algo que surge porque somos seres también primitivos, el hombre de las cavernas está en nosotros también. Entonces, eso es todo esa es toda la fórmula que debemos aplicar. Entonces, empecemos nosotros, si queremos reconciliarnos aún con la persona más agresiva, acerquémonos y digamos, discúlpame, me equivoqué, yo quise cambiar tu opinión, pero ahora me doy cuenta que eres dueño de tus opiniones como yo de las mías, así que discúlpame. Nadie, salvo que esté realmente pasando algún tipo de psicosis, va a reaccionar con agresión. Claro, claro.
a esas palabras. Doctora, que use un minutico para que Sí, pueda hacer bueno. un cierre de todo lo que se ha hablado aquí. Bueno, mira, las sociedades van a poder reconciliarse, sobre todo esta sociedad, pero en el mundo tenemos problemas realmente de agresiones y de disgregaciones. Solamente lo vamos a lograr cuando descubramos que el semejante, que todas las personas que están con nosotros a nuestro alrededor y más allá en la sociedad, son más importantes que nuestro orgullo. A veces hay que renunciar a ese orgullo y poder retirarse de una conversación o retirarse de un diálogo que ya ha dejado de ser diálogo y se transforma en una pelea. Es un concepto cristiano, Ya. que te interesen los otros Claro. Tanto como tú mismo. Ya. Y más que tu orgullo. Y yo con eso lo cierro, no digo ni una palabra más porque yo creo que ese mensaje que se quede grabado en la mente de todos nosotros.